ese dolor. Dicen que soy bueno, lo que te falta para olvidar. Eretz Radio. Yo sé que la cura es perder la compostura y no saber qué va a pasar. Deja la pregunta. Todos los sonidos, todos tus sentidos. eretzradio.com. Sigue estos pasos, una dosis de saliva combina con un poco de abrazo, pero estrictamente de mi brazo. Gen latino, gen israelí. Una La mezcla mezcla perfecta. 300 miligramos de esta medicina que bajan tu defensa y te llevan a la cima. Y si te... Toda la música. Transmitimos las 24 horas por internet. Yo te enamoré, ya no vivas más con ese dolor. Dicen que soy bueno, lo que te falta para olvidar. Eretz Radio. Aquí comienza Cambalache. Cambalache. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre... Un recorrido informativo de Israel y la región, con la conducción de Edgardo Kraviecki y Daniel Minujín. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. La participación especial de Sergio Levinsky en Deportes, Alberto Messer en Economía y Fanny Mandelbaum en Mujer y Sociedad. Da lo mismo el que labura, noche y día como un buey. El que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. El que vive de las minas, el que afana, que el que cura, o está... Cambalache. La fe de los conversos o los tiempos modernos. La elección de Avi Gabay como líder del Partido Laborista puede ser vista como la imagen patente de la crisis ideológica por la que atraviesa gran parte de la sociedad israelí, representada otrora por el socialdemócrata Partido Laborista. ¿Hasta qué punto se asemeja el mundo en el que parecemos hundirnos en la actualidad, debido a la fascinación y la omnipresencia de una imagen reproducida, léase vendida, en todas partes hasta el desarraigo de la memoria? Hasta hace poco más de un año atrás, desde el 14 de mayo del 2015 hasta el 31 de mayo del 2016, Avi Gabay era el ministro del Medio Ambiente del actual gobierno de Benjamin Netanyahu. Lo que muchos podrían ver como algo similar a las antípodas principistas de unos y de otros. Avi Gabay fue el mentor ideológico de Kulanu, el partido encabezado por Moshe Kahalon, que sacara 10 mandatos en las elecciones del 17 de marzo del 2015, y que firmara un acuerdo de votos sobrantes con Israel Beiteinu, el partido de Avigdor Lieberman. Kahalon era uno de los ex halcones del Likud, que había desertado poco tiempo antes de su partido, también por desavenencias con Bibi Netanyahu, que le ofrecía el oro y el moro para que se quedara a su lado. Prefirió cortarse solo y jugar sus propias cartas de liderazgo, acabando en la actual coalición como ministro del Tesoro, Kahalon. Y por detrás de las bambalinas le tenía a Avi Gabay como mentor en las sombras. Volviendo a Avi Gabay y otras de sus facetas, es recordado en cada alusión como un empresario que supo ser muy exitoso y que furtivamente llegó a ser el director de Besek, la telefónica de Israel. Según la revista Forbes, en los 2 años que dirigió Besek, ganó la friolera de 52 millones de shekels, unos 13 millones de euros, solamente entre los años 2005 y 2007 en que duró en ese cargo. Con esa suma en el bolsillo, ya se podría dedicar de allí en más a la vida política, probar partidos de derecha y de centroizquierda a futuro, y olvidarse de los padecimientos de la mayoría de los israelíes. Avi Gabay había nacido en el año 1967 como 7º hijo de 8 hermanos en Jerusalén, en el seno de una familia humilde originaria de Marruecos, que moraba en el barrio de Baca. Sus padres
habían llegado a Israel 3 años antes. Ya de chico se destacó como un niño inteligente y carismático. Fue a la secundaria en el barrio de clase media de Rehavia y cuando le tocó ir al ejército fue reclutado en el ala de inteligencia y destinado a la ponderada unidad 8200, 8200. Los egresados de esta unidad tienen más o menos abiertas las puertas del cielo dentro de los cánones de la sociedad israelí. Al liberarse de Tzal, hizo un primer título en economía y una maestría en administración de empresas, cursados en la Universidad Hebrea de Jerusalén, mientras despuntaba su hobby por el buceo, las maratones y las largas caminatas en paralelo. Cuando era ministro de Netanyahu, Avi Gabay fue el único miembro del gabinete que se opuso al proyecto del gas natural como lo había planificado el gobierno. Es lo que más ha rescatado, por ejemplo, en estas últimas primarias de su partido, Sheli Yehimovic, para brindarle su apoyo, la ex líder del partido. Y fue nombrado por Bibi Netanyahu para diseñar una política para el Keren Kayemet LeIsrael, el fondo forestal del país. En diciembre del 2016 se unió al Partido Laborista y nadie imaginaba que medio año después ya sería designado su líder en lugar de Buzzi Herzog. En las primarias del 4 de julio pasado salió segundo y pasó el balotaje junto al ex líder del partido, Amir Pérez. El 10 de julio se llevó a cabo la segunda vuelta y Avi Gabay se impuso contra todos los pronósticos con el 52% de los votos contra el 48% de su contrincante. Hoy dice que va a derrotar a Netanyahu en las próximas elecciones y que lo va a hacer atrayendo los votos de la derecha. Déjate enamorar, ya no vivas más con ese dolor. Dicen que soy bueno, lo que te falta para olvidar. Eretz Radio. Yo sé que la cura es perder la compostura y no saber qué va a pasar. Deja las preguntas. Todos los sonidos, todos tus sentidos. eretzradio.com. Sigue estos pasos, una dosis de saliva combina con un poco de abrazo, pero estrictamente de mi brazo. Gen latino, gen israelí. Una La mezcla mezcla perfecta. 300 miligramos de esta medicina que bajan tu defensa y te llevan a la cima. Y si te Toda la música. Transmitimos las 24 horas por internet. Déjate enamorar, ya no vivas más con ese dolor. Dicen que soy bueno, lo que te falta para olvidar. Eretz Radio. בין עמי לתמי, זאת רק היא הבנה קטנה. נרטבים באותו הגשם, וגרים באותה מדינה. קצת שונאים זה את זה בנפש, קצת עונפים זה על זה צרה, קצת רעים זה לזה, כי בעצם אין מחלוקת, אין מחלוקת בין עמי לתמי, זאת רק היא הבנה קטנה. אין מחלוקת בין עמי לתמי, זאת רק היא הבנה קטנה. גם שותים את אותם המים, גם חוסים בצל אותה השכינה. קצת פוגעים זה בסוף בדרך, מתקיפים רק מתוך הגנה. ואולי זה בגלל שבעצם אין מחלוקת, אין מחלוקת, אין מחלוקת, זאת רק היא הבנה קטנה. Oh
הבית, תחת גפן וצל תאנה, עוד נחיה בשלום, כי בעצם אין מחלוקת, אין מחלוקת, אין מחלוקת, זאת רק אי הבנה קטנה. Hoy nos visita en Cambalache el senador español por la coalición de partidos vascos Bildu, Jon Iñárritu. Estamos aquí con Jon Iñárritu, senador vasco, hoy en Madrid, en el Parlamento. Antes fue diputado desde el año 2011 al 2016 por Amaiur, ¿no? Así es. Bueno. Buenos días, Boker Tov. Buenos días. Bienvenido aquí a nuestro estudio y también a Israel. Es un placer. Bueno, también un placer para nosotros. Y contanos, ¿cómo es esta visita de un senador vasco? Frecuentemente has estado varias veces en Israel, y un poco cómo es tu relación con Israel. Sí, así es. Desde bien joven he tenido relación con este país por diferentes razones personales, por lo cual todos los veranos suelo aprovechar para venir. Este año está un mes, el año pasado también estuve un mes, tiempo que suelo aprovechar para seguir perfeccionando o mejorando mi nivel de hebreo, que veo que no se modifica, y bueno, pues doy clases en el Ulpan, pero bueno, pues poco a poco voy conociendo mejor este interesantísimo país, lleno de noticias, con una historia apasionante, y que siempre se abandona con pena, ¿no?, cuando uno se va. Uh-huh. Ustedes son separatistas, ¿no?, en el País Vasco. Yo personalmente sí. Es cierto que... ¿Pero Amaiur no lo era? A día de hoy, sí. Yo pertenezco a una coalición que se llama Euskal Herria Bildu, que es una formación de izquierdas, de izquierda amplia, quiero decir, que va desde la socialdemocracia hasta posiciones de izquierda más clásica, en los cuales compartimos ideales y opiniones, gente de diferentes culturas políticas, pero que sí nos une en tres ejes, ¿no? Uno que es el respeto por todos los derechos humanos, el segundo es defender posiciones de izquierda, y el tercero es que se reconozca el derecho de autodeterminación al pueblo vasco. ¿Y cuál es la diferencia entre ustedes como Bildu y el Partido Nacionalista Vasco? Sí. O hasta ETA, si te podría preguntar más allá. Sí, el Partido Nacionalista Vasco, que hay que recordar que en este momento está gobernando la Comunidad Autónoma Vasca, es la primera fuerza en la Comunidad Autónoma Vasca. Ellos mismos se declaran como un partido demócrata cristiano. Es cierto que mantiene posiciones de centro al centro derecha, y a nosotros sí nos separan, ¿no?, una visión del mundo y unas soluciones que nosotros apostamos por soluciones que van más desde la izquierda. De igual forma, si no solamente hay independentistas en Euskal Herria Bildu, es cierto que nosotros defendemos con más claridad, desde nuestro punto de vista, que la mejor solución para el futuro institucional del País Vasco sea la creación de un Estado vasco en la Unión Europea. ¿Y cómo ves el tema del terrorismo? Después de lo que pasó en Barcelona, después que tuvieron toda la experiencia también con ETA en España. Toda la violencia que causaba ETA, y no solamente ETA, porque recordemos que ha habido 50 años de varias violencias en el País Vasco. Afortunadamente en 2011 finalizó,
en este momento, es cierto que han pasado 6 años y que quedan por resolver, eso que se llama por los expertos las consecuencias de la violencia, el reconocimiento de todas las víctimas, el asunto de presos encarcelados en varias cárceles y una cuestión por un relato que si bien no creemos que vaya a ser el mismo para todas las personas, pero que sí pueda convivir y puedan respetarse diferentes relatos de lo ocurrido en los últimos años. La violencia es el peor de los escenarios que puede situar a un pueblo, a una nación, como en este caso, en el caso vasco, y ahora si vemos lo que está ocurriendo con el yihadismo en todo el mundo y también en Europa, si bien son violencias de carácter diferente, es un fenómeno nuevo que no conocíamos en Europa, que se nos está haciendo difícil de entender y de abordar, y en las cuales pues vemos cómo no solamente con medidas policiales, que también, sino que hay que aplicar políticas que puedan ir desde la política exterior, desde políticas sociales, desde la educación, también cómo se abordan los asuntos religiosos. Es un fenómeno bastante nuevo en Europa y ya digo que tendremos que tomar posiciones incluso desde la izquierda para intentar abordar este fenómeno que ya vemos que es tan salvaje, tan agresivo y que busca crear el mayor número de víctimas y cuanto más número de víctimas mejor para ellos, y esto supone un reto a corto plazo que debe ser abordado, ya digo, de manera general, no solamente desde el punto policial, que también, sino desde otros puntos de vista para intentar frenar este fenómeno que se está produciendo también en Europa. ¿Y cómo explicas que cierta izquierda española apoya o vea con simpatía a la violencia terrorista de estos grupos yihadistas o islamistas? Hombre, personalmente no creo que nadie apoye. Bueno, por ejemplo, tenemos el apoyo a Hamas en Gaza y todo eso. No creo que se apoye directamente lo que son acciones violentas, pero sí es cierto que los análisis que se hacen en algunos casos no van a las verdaderas razones en las cuales está basada esta ideología del odio que busca crear el mayor número de víctimas civiles, ya digo, y que son enemigos todos los que no sean ellos. Recordemos, y recientemente había un estudio que decía que prácticamente el 98% de las víctimas del yihadismo en el mundo son musulmanes, son los propios musulmanes los que están sufriendo este terror. Pero de igual forma vemos cómo las excusas o argumentos que han buscado estos grupos en Europa cada vez que han atentado ha sido que iban contra los cruzados, que iban contra Occidente, que iban contra los judíos, todos los que no son ellos. Que iban para hacer su califato. Eso es. Tú has trabajado también como asesor jurídico en el Parlamento Europeo. Sí, también fui asesor. ¿Y cuál fue tu trabajo ahí? Bien, pues allí yo trabajaba dentro del grupo de Izquierda de los Verdes, asesorando en asuntos jurídicos a nuestro grupo parlamentario. Yo recuerdo como una experiencia muy enriquecedora, ¿no? A nivel personal, en donde aprendí muchísimo, además en un ambiente muy cosmopolita, en el cual pues diferentes personas de los 28, en breve 27 Estados miembros de la Unión Europea, pues compartíamos, ¿no? Experiencias y veíamos diferentes puntos de vista, y ahí ves cómo no siempre, incluso desde ideologías similares, yo estaba en un grupo, ya digo, bastante ecologista y de izquierda, pues se proponían soluciones diferentes, ¿no? Esta es la grandeza de ver cómo desde estados diferentes pues se ven asuntos parecidos, soluciones diferentes, y esto enriquece muchísimo a nivel personal. ¿Y lo pudiste aplicar en tu actividad parlamentaria en España? Siempre, yo creo que siempre en la vida, ¿no? Vamos aprendiendo de lo que vemos, de lo que leemos, de lo que escuchamos. Y sí, yo creo que la vida al final es eso, ¿no? Ir ganando en experiencia, en pragmatismo también. Yo creo que soy relativamente joven, no tanto, pero sí veo que cada vez pues uno es más pragmático, intenta buscar diferentes soluciones o intentar entender problemáticas diferentes pues desde aspectos o visiones diversas. Vamos a ir ahora al primer corte, pero antes del primer corte, que queremos poner una canción israelí en vasco, en euskera,
Contamos en pequeño detalle la relación entre Naomi Shemer y el Jerusalén de Oro famoso. Sí, ¿No era vasca la canción? Hay una anécdota que conocimos en el País Vasco, es bastante reciente, de hace una década, que supimos que por unas declaraciones que había hecho Naomi Shemer, ¿no? una institución en Israel, además que fue la autora del Jerusalén de Oro, que es el casi reconocido como el segundo himno de este país, que ella se había inspirado en una melodía vasca, en Pello Josepe, una melodía bastante conocida en el País Vasco, y eso causó sorpresa, la verdad. La autora de la canción negó durante toda su vida que se hubiera basado en una melodía popular vasca para escribir la canción, a pesar de que reiteradamente se le había preguntado por el extraordinario parecido entre su tema y la versión que el cantante vasco Paco Ibáñez realizó para su disco Oroitzen, en el que recogía las canciones que había escuchado cantar a su ama cuando era un niño. En concreto, se trataba de una versión de Pello Josepe, un tema popular navarra que ha tenido varias versiones. Pello Josepe tabernan dala, haurra jaio dala raulen, etxera joan da esan hemen du, ez da neria izanez. Bere ama topa dezala, aurroren aita zein du ben. Pello Josepe tabernan dala, haurra jaio dala raulen. Haupena eta pesadumbria zen arrak aurrak ukatu, aurrorentzako beste jaberik ezin liteke topatu. Pello Josepe bihotz neria, aurroren aita zuzaitu. Aurrorentzako beste jaberik ezin liteke topatu. Fortunatuan itzala baino ni naiz fortuna gabia, agure batek eraman ditu umia eta Andria. Aurra berea bazuen ere, Andrea nuen nerea. Agure batek eraman ditu umia eta Andria. Pello Josepe tabernan dala, aurra jaio dala raulen, etxera joan da esan hemen du, ez da neria izanez. Bere ama topa dezala, aurrorek gaita zein du ben. Pello Josepe tabernan dala, aurra jaio dala raulen. Cambalache, hasta las 8 de la mañana, más que noticias. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manos ya. Seguimos conversando aquí con Jon Iñárritu, senador de Bildu, una coalición de partidos de izquierda vascos. ¿Cómo estás? Así es, muy bien. Bueno, nosotros aquí en Israel estamos viviendo momentos muy especiales. Antes hablábamos de Hamas. Se está construyendo en la Franja de Gaza un muro subterráneo, en el cual también participan empresas españolas. ¿Estabas al tanto?
Sí, la verdad que la semana pasada leí un artículo, pero es cierto que no ha ido más allá o no se ha publicado que Sí, acá lo publicó un periodista que se llama Yossi Melman, y después mucho más no se habló del tema. ¿Cuál es la relación comercial entre España e Israel más prolífera, según tu punto de vista? Pues supongo y quiero suponer, y teniendo en cuenta que este país no es la nación de las startups, supongo que será o estará relacionada con todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías y startups, viendo que esta es una nación que ha desarrollado, que es puntera en este tipo de empresas. En un pasado supongo está más relacionado con el asuntos de agricultura también, que ha sido pionero este país, y a mí me suele resultar curioso cuando voy por las calles de Israel, ¿no? Ver una empresa de autobuses vasca que se llama Irizar, que es una de las empresas de autobuses más importantes que hay en Europa, pero que está situada en Guipúzcoa, en el País Vasco, pues ver cómo hay cientos de autobuses de Irizar en las calles de este país, lo que me hace ilusión, ¿no? Ver esta pequeña parte de mi país aquí cuando suelo venir. Y cuando estás en el Parlamento español y hablas con gente de otras facciones, por ejemplo, ¿cómo se toca el tema Israel fuera de los micrófonos, fuera de la prensa? ¿Qué se habla de Israel? Bien, yo creo que hay, por un lado, bastante desconocimiento general. Hay que reconocer que España es un país que prácticamente no ha conocido población judía en los últimos 5 siglos, por lo cual el conocimiento sobre todo lo que es el pueblo judío se basa más bien en leyendas, y algunas de corte antisemita, ¿no? Esta relación del pueblo judío con el poder mundial, el control, los dinero, los lobbies, ¿no? Esa terminología lobby aplicada automáticamente, ¿no? Al lobby judío, lobby israelí. Hay una parte de desconocimiento, ya digo, basado en siglos de no presencia judía, pero también varias leyendas y varias historias de ese corte antisemita. En segundo lugar, España como Estado ha tenido relaciones prioritarias con todo lo que ha sido el mundo árabe. Hay que reconocer que España reconoció a Israel y empezó sus relaciones comerciales apenas hace 30 años, en 1986, además tras una labor ardua, y digo ya que eran 10 años después del fin de la dictadura. Y en tercer lugar, y esto daría para 4 o 5 programas, es qué posición tomó la izquierda europea, influido por la posición que tomó la URSS en un momento dado de quitar el apoyo y ser hostil a Israel. Esto fue copiado por todas las fuerzas de izquierda a nivel europeo. Se acabó aquel enamoramiento con Israel, con los kibbutz, con el movimiento kibbutzín, que hacía que miles y miles de jóvenes europeos vinieran a Israel a participar como voluntarios en los kibbutz. ¿Tú también llegaste a Israel vía el kibbutz? No, yo llegué antes de pequeñito, pero bueno, todavía es curioso cómo parece, ya no se habla tanto de los kibbutz, ¿no? Y en un estado que no es precisamente gobernado por la izquierda, como es este caso Israel, pues siga habiendo cientos de kibbutz, siga una población importante de Israel siga viviendo en estos sistemas comunales que tanta curiosidad surgen en la izquierda, pero que no se habla tanto. Y lo que quería decir, sí hay una posición beligerante, y que esto viene agravado pues por la situación de la ocupación y del drama que también, hay que reconocer, pues viven en parte de los territorios palestinos. Y esto, unido a una información parcial de cierta prensa europea, que juzga en muchos casos con una doble vara de medir lo que pueda ocurrir aquí, en un conflicto, ya digo, muy antiguo, ya de más de 70 años, con imágenes mucho más duras o mucho más fuertes que vemos en estados vecinos, como puede ser el caso de Siria o incluso de Irak, en los cuales no se analiza con esa misma vara de medir. Si vemos, ya digo, no hay una sola razón, pero sí hay en cierta parte de la población muchos prejuicios, pero no basados en el conocimiento, sino en el no conocimiento. Pero de igual forma sí hay ese interés, ¿no? Hay otra gente que cuando dices que has estado en Tierra Santa, en Israel, en Oriente Medio, pues sí te pregunta y cómo está el asunto, dónde has estado, ya sea desde un punto de vista, ya digo,
de interés histórico, religioso, cultural, turístico. Digo, porque esta tierra, ya digo que es muy apasionante. Dependiendo de qué punto de vista lo veamos, ya tengamos un interés histórico de las relaciones internacionales, desde la religión, o si no, viendo la diversidad que tiene este país, ¿no? En un territorio tan pequeñito que puedas estar desde una montaña que tiene nieve en invierno y se puede hacer esquí hasta que te puedas ir al desierto más duro, y eso en apenas 4 horas de coche. Y menos también. No. Antes hablábamos del separatismo vasco y bueno, obviamente Madrid no está dispuesto a ceder de ninguna manera ni ante el separatismo vasco ni al separatismo catalán. ¿Vos pensás que vas a ver a un País Vasco independiente o a un país catalán independiente de Madrid? Sí, estoy convencido, y si no, no estaría en política para ello. El problema del Estado español no es nuevo, surge hace varios siglos, que es la negación de la plurinacionalidad que existe. Esto se ha visto en las últimas décadas, como tras el fin de la dictadura se dieron avances importantísimos, que no hay que negarlos, como fueron unas autonomías amplias, tanto en Cataluña como en el País Vasco. Pero ¿qué ocurre? Que vemos como 40 años después esas autonomías no se han completado en su totalidad, no se han transferido, esas competencias quedan pendientes, competencias importantísimas, y no solo eso, sino que se ha invadido las ya limitadas competencias que se tenían en ciertos aspectos, aprovechando excusas o argumentos como la crisis económica, como la Unión Europea y sus normativas de aplicación en el Estado. Se han buscado excusas para laminar esa autonomía. ¿Qué ha ocurrido en Cataluña? Vemos como Cataluña mayormente no era una nación independentista, era una población que estaba muy orgullosa de ser catalana, de ser una nación dentro del Estado, pero esa imposibilidad de llegar a acuerdos con el Estado con Madrid, ha supuesto que ahora ya hay en el Parlamento catalán una mayoría independentista, y puede también que la haya en la sociedad. Por eso, ¿cuál es la vía? ¿Cuál es la vía ideal para solucionar este asunto? Es claro, son las urnas en las cuales debe ser la ciudadanía de Cataluña la que exprese democráticamente qué quieren ser en el futuro y qué quieren que Cataluña sea en el futuro. Esto en otras naciones o en otras regiones europeas o del occidente se ha solucionado con bastante normalidad. Y recuerdo el caso de Escocia recientemente, también el de Quebec, pero también hay otros menos conocidos como el de Groenlandia o incluso el de Montenegro, que hace 11 años acabó siendo un Estado además reconocido y miembro de las Naciones Unidas, de la Asamblea General de Naciones Unidas. Estos asuntos, que ya digo no son tan extraños en el occidente, en el mundo occidental, se solucionan dialogando, y cuando se llega a un acuerdo, pues se facilita que sea un referéndum y que sea la población la que decida. ¿Qué ocurre si no puede darse ese acuerdo? Porque hay un choque obvio entre dos legitimidades, ¿no? Una que defiende la legalidad existente, como es el caso de Madrid, y otra que defiende la legitimidad de una población que quiere decidir su futuro institucional. Pues cuando se agotan esas vías de diálogo, esas vías bilaterales, al final prima la unilateralidad, porque no queda otra vía, no quedan vías de diálogo. Desde afuera cuesta ver esa misma transición que vos ves como un hecho hacia un País Vasco independiente o hacia una Cataluña independiente sin violencia. ¿Y te parece que cómo ves esa transición de la autonomía a la independencia o a la autodeterminación? Te hablo tanto del País Vasco como Cataluña porque son los más claros ejemplos. Solo sin violencia. Hemos tenido la desgracia en el País Vasco de haber conocido décadas y décadas de violencia, pero hay que ver claramente cuáles son estos estándares internacionales que hay, y basándose ya sea en la normativa internacional, en la legalidad internacional, pero también en estándares que se han aplicado en otros procesos de autodeterminación, y vemos cómo la necesidad de que sean procesos cívicos no violentos es una de esas pautas a seguir. De igual forma hay otras, como que debe ser un proceso dialogado, que hay que agotar el diálogo entre el Estado y la nación o la región que quiere dar pasos en aras a su soberanía, y en tercer lugar que se produzca por medio de un referéndum
que sea con unas garantías, que sea con una pregunta clara y en algunos casos fijando cuáles deben ser esas mayorías claras. Recordamos el caso de Montenegro en el año 2006, que la Comisión Europea y el Consejo de Europa, que fueron los encargados de monitorizar el proceso, fijaron unas pautas para cómo se debía dar ese proceso soberanista y fijaron pues que debía haber una participación en el referéndum de al menos el 50% del censo, y que para que se aprobase y fuera reconocida la independencia de Montenegro pues tenían que tener una mayoría del 55% de ese censo, ¿verdad? De ese número de votantes. Se dio, se reconoció. Esas son las únicas pautas que se pueden tomar hoy en día como reflejo para ver que sea un proceso que se base en lo que son los estándares internacionales. No son procesos fáciles, nada, es muy complicado. ¿Por qué? Porque todos, tanto los estados, los 193 estados presentes hoy en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero también las organizaciones internacionales, tienden al statu quo, es que no se mueva nada, que no surjan nuevos estados. Esa es la tendencia y esa es la defensa que se toma por parte de la mayoría de estados y por las organizaciones internacionales. Pero también es cierto que cuando hay una mayoría clara en una nación, en una región, en un pueblo que ha decidido gobernarse a sí mismo, esa decisión no es contraria a la legalidad internacional, como vimos en la opinio juris que dio el Tribunal de La Haya referente al caso de Kosovo, no es contrario a la legalidad internacional, pero eso es importante, que siga vías democráticas, cauces pacíficos y cívicos, y que se haga según unas normas que sean de transparencia y que haya unas garantías. Supongamos que todo este proceso se hace tanto en el País Vasco como en Cataluña. ¿Cómo va a dar el brazo a torcer Madrid? Eso es lo que me cuesta entender. Que sea por vía democrática, por vía pacífica, como hasta pasa ahora con los catalanes, que hacen referéndum y quieren el separatismo. Pero ¿cómo va a dar el brazo a torcer Madrid, que dice no, de ninguna manera? Que así se lo lee desde afuera. Madrid tendrá que aprender que está en la Unión Europea, es miembro del Consejo de Europa, en el cual la democracia es la base tanto de la Unión Europea como del Consejo de Europa, por lo cual deberá respetar la decisión mayoritaria, sea cual sea, de la sociedad de Cataluña o del País Vasco o de otra nación o otra región que pueda haber. Para ello, lo principal que se debería hacer en este momento, desde mi punto de vista, es encauzar un diálogo de buena fe, al igual que hicieron en el Reino Unido con los representantes de Escocia, de igual forma que hicieron los representantes de Dinamarca con los representantes de Groenlandia. Vemos como el año que viene también va a haber un referéndum en las Islas Faroe. Vemos cómo está anunciado, no tanto en Occidente, pero en una región de Oriente Medio, el próximo 25 de septiembre hay anunciado un referéndum en Kurdistán Sur, en Irak, que por cierto está más difícil todavía que sea. Pero digo, en el mundo es cierto, y ya digo, no son procesos fáciles, son complejos, hay una tendencia al statu quo, que nada se mueva, pero cuando hay una decisión mayoritaria, clara, cívica, democrática, no se puede poner barreras al campo, como se dice en para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, John. A ti, Edgardo, y hasta cuando queráis. Bueno, muy agradecidos. Vosotros. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Eran actos de violencia, la alegría popular,
El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Estudiar era pecado, clandestino era saber, porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Prohibiremos la esperanza y prohibido está nacer. No será mucho, almirante. Faltaba más, coronel. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Y al país lo remataron, y lo remataron más, lo partieron en pedazos y ahora hay que volverlo a armar. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Y ahora el pueblo está en la calle a cuidar y a defender esta patria que ganamos, liberada debe ser. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Liberación, 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 liberación. Cambalache, hasta las 8 de la mañana, más que noticias. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Déjate enamorar, ya no vivas más con ese dolor. Dicen que soy bueno, lo que te falta para olvidar. Eretz Radio. Yo sé que la cura es perder la compostura y no saber qué va a pasar. Deja la pregunta. Quítame Todos los sonidos, todos tus sentidos. eretzradio.com. Sigue estos pasos, una dosis de saliva combinada con un poco de abrazo, pero estrictamente de mi brazo. Gen latino, gen israelí. Una La mezcla mezcla perfecta. 300 miligramos de esta medicina que bajan tu defensa y te llevan a la cima. Y si te... Toda la música. Transmitimos las 24 horas por internet. Déjate enamorar, ya no vivas más con ese dolor. Dicen que soy bueno, es lo que te falta para olvidar. Eretz Radio. Eretz Radio Noticias. Todo el tiempo informando en tu idioma.
esclarecen el asesinato del abogado Yoram Jajam, liquidado en el año 2008. Continúa la lucha de los discapacitados de Israel. Polémica por la burkini judía. Apología de la violencia en el sistema educativo israelí. Consejo políticamente incorrecto de Ran Erez, el presidente del sindicato de los docentes israelíes. La policía reveló que Asi Abutbul, jefe de una banda del bajo mundo israelí, es el culpable de haber asesinado al letrado criminalista Yoram Jajam, que era su abogado y que será juzgado por ello. El abogado Jajam fue liquidado el 11 de junio de 2008 cuando un explosivo ubicado debajo de su asiento voló su automóvil. Los discapacitados israelíes han comenzado a hacer piquetes en las principales rutas del país, con el fin de que se les equipare la pensión que reciben de lo que queda del Estado con el equivalente a un salario mínimo. Una religiosa judía ortodoxa quiso ingresar al jacuzzi del Parque Acuático Yamit 2000 de la ciudad de Jolón la semana pasada con un traje de baño religioso similar a la burkini islámica y se lo impidieron diciéndole que solamente se puede entrar al jacuzzi en malla enteriza o en bikini normales o en tanga, y se armó la de San Quintín. Apología de la violencia en el sistema educativo israelí. Cuando le preguntaron días pasados a Ran Erez, el presidente del sindicato de los docentes israelíes, qué consejo le daría a los nuevos docentes, sentenció: en mi primer año como docente le pregunté al maestro anterior quién era el niño más problemático del grado. ¿Qué consejo le daría a los nuevos docentes?, sentenció: en mi primer año como docente le pregunté al maestro anterior quién era el niño más problemático del grado. Me dijo uno que se llamaba Herzl. Ingresé el primer día de clases y estaban todos saltando sobre sus pupitres. Grité: Herzl, venga para aquí, y le di 2 cachetazos. ¿Un buen chirlo lo soluciona todo? Hasta aquí, Eretz Radio Noticias. Todo el tiempo informando en tu idioma. Cambalache, hasta las 8 de la mañana, más que noticias. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Déjate enamorar, ya no vivas más con ese dolor. Dicen que soy bueno, lo que te falta para olvidar. Eretz Radio. Yo sé que la cura es perder la compostura y no saber qué va a pasar. Todos los sonidos, todos tus sentidos. eretzradio.com. Sigue estos pasos, una dosis de saliva combina con un poco de abrazo, pero estrictamente de mi brazo. Gen latino, gen israelí. Una La mezcla mezcla perfecta. 300 miligramos de esta medicina que bajan tu defensa y te llevan a la cima. Y si te... Toda la música. Transmitimos las 24 horas por internet. Déjate enamorar, ya no vivas más con ese dolor. Dicen que soy bueno, lo que te falta para olvidar. Eretz Radio.
¿Querés invertir en Israel? Este es el momento justo. Comunicate con nosotros y te decimos cómo. CRI Consultores de Inversiones, 5411-5219-8802. 5411-5219-8802. Restaurante italiano Sorrento. La mejor cocina italiana al más alto nivel en Israel. Pastas, pescados y mucho más. Restaurante Sorrento. Varshavsky 8, Rishon LeZion, Kasher Halabi. Cambalache, los deportes, mirando al Mundial 2018, en la voz de Sergio Levinsky. Para esta nueva temporada que acaba de comenzar en el fútbol europeo se encendieron todas las alarmas. El Paris Saint-Germain, el conocido PSG francés, se habrá gastado más de 500 millones de euros entre los fichajes del brasileño Neymar y del delantero rival del Mónaco, Kylian Mbappé. A los 222 millones de euros que costó el primero, arrancado nada menos que al Barcelona, hay que sumar los 180 del segundo, acaso el atacante más prometedor del planeta con 18 años, y los pagos a los dos por sus largos contratos. Pero, ¿de dónde sacó tanto dinero el PSG? He aquí la gran cuestión. Desde que Michel Platini, el ex crack francés, dirigía la Unión Europea de Fútbol, la UEFA, vino planteando que había que establecer lo que se dio en llamar el fair play financiero para los clubes del continente, como una forma de controlar que sus gastos no excedieran por mucho sus ingresos y que entonces clubes en bancarrota pudieran seguir participando de los torneos locales o internacionales como si nada ocurriera mientras se seguían endeudando. Este fair play financiero estableció criterios por cada 3 temporadas, siendo el primer ciclo desde mediados del 1 de agosto de 2014 hasta el 31 de julio de 2017, por lo que, como los oyentes se habrán dado cuenta, justo ahora cambiaba el ciclo y comenzaba uno nuevo de control, desde el 1 de agosto de este año hasta el 31 de julio de 2020. Justamente en eso se basan los clubes que gastaron estas cifras multimillonarias, que ahora tienen 3 años a partir de este momento para equilibrar sus finanzas. Pero además de eso, otro pequeño y sutil detalle es que Platini ya no es más el presidente de la UEFA, porque quiso ser el de la FIFA, le salió mal, y ahora su lugar lo ocupa el esloveno Alexander Seferin, quien responde absolutamente al presidente actual de la FIFA, el italo suizo Gianni Infantino. A Seferin parece que se le fue olvidando esto del fair play financiero, hizo la vista gorda a tanto gasto por parte de algunos clubes, y esto dio lugar a protestas de los que se ven damnificados, especialmente los tradicionales como el Barcelona, el Real Madrid, el Bayern Múnich o los italianos Juventus, Inter o Milan, que ven llegar a la cima a extraños nuevos ricos, inflado por un dinero poco claro. Este dinero es el que generó lo que se dan llamar ahora doping financiero, porque no proviene genuinamente del fútbol, de lo que la economía de estos clubes genera, sino de operaciones subrepticias de inyección de dinero de países interesados en la promoción y el poder que pueden obtener a través del fútbol. No es casual que Qatar, que organizará el Mundial 2022 en una votación que está siendo investigado por la justicia suiza, por supuestas coimas a muchos dirigentes de todo el mundo, como los sudamericanos y España, esté detrás del PSG, a través de su presidente, el multimillonario Nasser Al-Khelaifi, que acudía a las mismas escuelas que la familia real de ese país. Por si fuera poco, Khelaifi, ex tenista que representó a Qatar en la Copa Davis, es el dueño de la cada vez más influyente cadena deportiva mundial beIN Sports, poseedora de los derechos de TV de las principales ligas y con esto una gran herramienta para negociar en el mundo de la UEFA y de la FIFA. Pero el PSG no es el único caso. En este mismo verano, el Manchester City, también vinculado a Emiratos Árabes Unidos, gastó por 240 millones de euros en fichajes de jugadores como Mendy, Bernardo Silva, Danilo, Ederson o Walker, y con un lazo muy parecido al del PSG, siempre a través de contactos directos con el jefe Mansour bin Zayed, dueño de las acciones del club, que pasó de la sequía a ganar títulos y figurar siempre en los primeros lugares en la Premier League. El último deseo del jeque fue comprar en este verano las acciones del Girona, equipo catalán que por primera vez juega en la máxima liga española. No es casualidad tampoco. Mansour está estrechamente ligado al entrenador del Manchester City, Josep Guardiola,
quien terminó su carrera en Qatar como jugador y fue una de las imágenes del país para promocionar la candidatura del Mundial 2022. Quien estará a cargo del manejo del Girona es el hermano de Guardiola, Pere, que pasó a formar parte del llamado City Group en 2015. Este grupo también maneja el New York City en Estados Unidos, donde juega David Villa y antes jugaba Frank Lampard, y también del Melbourne City en Australia. Así es que, de buenas a primeras, el Girona consiguió, de repente, contar con jugadores como Leyen, Sobrino, Maffeo, Nquali, Angelino, Pablo Mari, de la segunda línea del Manchester City. Pero las cosas no parecen tan fáciles para los ahora llamados clubes-estado. Este pasado fin de semana, por ejemplo, la Liga Española denunció al Manchester City y al PSG por esta cuestión ante la UEFA y denunció que hasta la propia FIFA está comprometida por tener como sponsor al Qatar Investment Group. Es que la Liga Española considera que la competencia de esta forma es desleal y que si esto sigue así, los clubes dopados financieramente acabarán quedándose con todo. Alerta roja en el fútbol mundial. Sergio Levinsky para Cambalache. Déjate enamorar, ya no vivas más con ese dolor. Dicen que soy bueno, lo que te falta para olvidar. Eretz Radio. Yo sé que la cura es perder la compostura y no saber qué va a pasar. Todos los sonidos, todos tus sentidos. eretzradio.com. Sigue estos pasos, una dosis de saliva combina con un poco de abrazo, pero estrictamente de mi brazo. Gen latino, gen israelí. Una La mezcla mezcla perfecta. 300 miligramos de esta medicina que bajan tu defensa y te llevan a la cima. Y si te... Toda la música. Transmitimos las 24 horas por internet. Déjate enamorar, ya no vivas más con ese dolor. Dicen que soy bueno, lo que te falta para olvidar. Eretz Radio. Cambalache, un puente informativo entre la cultura de Israel y el mundo de habla hispana. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy dicen los diarios. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí. Ynet, la versión digital del Yediot Aharonot, sigue con el tema de los submarinos. Se acercó a Netanyahu, fue despedido y se complicó. David Sharan, el perfil, reza el titular principal. Y en el copete dice: el ex jefe del despacho del primer ministro fue también candidato al cargo de secretario del gabinete de gobierno, pero la lucha de poderes dentro del Likud frustró su nombramiento, que explotó justo el día que celebraba el cumpleaños de su esposa. Era una persona muy cercana a Abriel Bar Yosef, uno de los principales involucrados en el caso de corrupción de los submarinos, y él mismo se complicó en sospechas de soborno. La persona que reemplazó a Harry Haro seguirá sus pasos. ¿Qué tal, Daniel? Bien, muy bien. Bueno, quiero saludar a toda la gente del planeta. Me siento, ¿sabes cómo? Como el Principito parado, ¿viste? En el globo. Bueno, una cosa así. Bueno, gente, espero que les haya gustado el programa de hoy. Mañana tenemos un programa también muy bueno, imperdible, te diría. 3x4, diría yo también. Sí, algo así. También quiero decirles, muy importante, que este programa va a salir, se va a repetir, de 13 a 14 hora de Israel, que es 7 a 8 de la mañana de Sudamérica, especialmente en Argentina, bueno, México, Brasil, Uruguay, Chile, etcétera. México creo que es una hora más todavía. Una hora más, ok. Entonces, y después la segunda repetición
fuera obviamente del vivo que estamos haciendo ahora, es a las 17 de Argentina u 11 de la noche acá en Israel. Y otra cosa importante, además de, antes que siga Edgardo con el tema de los diarios de hoy, muy buen trabajo, Edgardo, la verdad, excelente la entrevista, todo, la verdad me encantó lo de hoy. Es darle los números para que llamen con costo local, es decir, usted es lo mismo que estuvieran llamando ahí dentro de su país. Para Argentina es el 5219-8802. 5219-8802. Para Israel es 050-329-6087. Y desde Estados Unidos, 941-479-9071. Daniel, sí. ¿Viste que nadie contestó la incógnita de la semana en Cambalache? Y es raro, ¿no? Pero te digo, hubo muchísimos llamados. Bueno, vos tuviste un movimiento... Sí, también en la página de mía personal de Facebook hubo muchas respuestas, pero decían no Sara, no es Sara, ya estamos dando mucha ayuda. Es una figura femenina que acompaña y está muy cercana a los dos. Uy, la ayuda que estamos dando. Sí. Pero lee de vuelta la incógnita. A ver. La incógnita esta es de la semana, ¿no? ¿Qué tienen en común el cineasta finlandés Aki Kaurismäki, director de películas como El otro lado de la esperanza, Le Havre, Luces en la oscuridad o El hombre sin pasado, y el primer ministro israelí Bibi Netanyahu? Bueno, es re fácil. Seguimos muy fácil y seguimos